Aquí hablando de murales allá en el centro histórico y de un recorrido que tú puedes hacer de una forma sencilla. Eso sí, tienes que ir muy cómodo porque es un poco pesado, sobre todo porque hay mucho que observar. Más que caminar, hay mucho que observar. Hay que ver cada detalle, cómo están los colores, quién hace el mural, qué era lo que quería representar, qué era lo que estaba viviendo en ese momento. Y es que hay muchas anécdotas alrededor de los murales. Cuando hablemos de Diego Rivera les voy a contar varias bien interesantes de él. Y estábamos hablando de los murales en la época prehispánica y de cómo aparecen, y esta herencia llega hasta la época virreinal. En la época prehispánica, de hecho, había algunos personajes que se dedicaban únicamente a pintar. Ellos eran los tlacuilos. Los tlacuilos eran los que se encargaban de hacer esos bellos códices que parecían un regalo. Cuando los veían los españoles les parecían increíbles. Si así pintaban los tlacuilos los códices, imagínense los murales, qué belleza. Pues bien, esto se va heredando, y a nuestra época, bueno, ya no a nuestra época, sino en la época virreinal, se empiezan a plasmar murales también en los conventos. Cuando tú te das una vueltecita por el convento del Carmen, vas a observar que en los muros, en la parte alta, todavía se conservan pequeñas grisallas de los murales originales. De hecho, es decoración muy sencilla, pero todo eso lo hacían los tlacuilos. En voz de Claudia Garza, jefa del Departamento de Restauración del Museo del Carmen. Debido a que ha sido pues un edificio con diferentes usos, ¿no? Bueno, ahorita ya es museo, pero antes fue colegio de los carmelitas, entonces pues tenemos diferentes etapas en la pintura mural, ¿no? Tenemos en las celdas, por ejemplo, tenemos Cristos crucificados que están como en el Gólgota, ¿no? Se ve las calaveritas y todo, y también tenemos vírgenes del Popolo en casi todas las celdas. Estas son como una primera etapa, y también en la anteportería y en otras partes tenemos otro tipo de pintura en donde también hacen alusión como a santos carmelitas, a Santa Teresa, a San Eliseo, a San Juan de la Cruz. Y también tenemos, por último, decoraciones, se pueden ver casi en todo el museo. Hay cenefas, flores y como guías vegetales, que todas estas ya fueron realizadas en el siglo XX, cuando ya empiezan como todos los trabajos de remodelación para que para que lo que era el Carmen se convirtiera en museo, tal cual. Bueno, la colección del museo, la verdad es que es bastante amplia, o sea, es pequeña en número, pero amplia en tipo de bienes. Entonces tenemos desde cerámica, tenemos objetos de plata, por ejemplo, unas cruces procesionales muy bonitas, tenemos pintura mural, como ya les mencioné, tenemos un retablo, tenemos escultura policromada y también pintura de caballete bastante. Y bueno, además también textiles, ¿no? Casi siempre son todos son ornamentos litúrgicos. Y pues tipo muebles, ¿no? Hay muebles en la sacristía, bancas que también fueron desde un principio de aquí del Colegio Carmelita. Pues en realidad ahorita contamos con 3 proyectos en el área de restauración. Uno es diagnóstico de la colección, en donde hacemos como el dictamen y justo el diagnóstico, identificamos los deterioros de las obras. Otro es conservación, en donde ya aplicamos procesos preventivos para que las obras no se deterioren, y el otro es restauración y mantenimiento, en el que ya se aplican acciones directas de intervención de restauración. Y en este proyecto último que les digo de restauración, sí se han restaurado ya una buena parte de la colección, aproximadamente el 60 o el 70%, porque sí hemos encontrado bastantes problemas de los deterioros que presentan las obras. Muchos tienen muchos agregados pictóricos, ¿no? Que en algún momento les pusieron pintura encima o les pusieron parches de otros materiales, cosas así como como hechas por otras personas. En voz de Luis Raúl Espinosa Buñoli, jefe del Departamento de Difusión Cultural del Museo del Carmen. Bueno, el museo nace a principios del siglo XVII, exactamente en 1615, el 29 de junio, como parte de un proyecto para construir un colegio dirigido por Fray Andrés de San Miguel, que fue un arquitecto
de la Orden Carmelita. En el museo podemos encontrar arte barroco novohispano, principalmente del siglo XVII, XVIII, y como sus principales exponentes como Cristóbal de Villalpando, Juan Correa y Miguel Cabrera. El museo se encuentra en Avenida Revolución sin número, entre Monasterio y Rafael Checa, Colonia San Ángel, en la delegación Álvaro Obregón. Y el Facebook es el Museo del Carmen. Después, cuando visites Actopan o Ixmiquilpan, bueno, te quedas maravillado con todo lo que pusieron allá en los muros, en estas capillas abiertas maravillosas. Y así llega hasta la época actual, cuando Diego Rivera, Orozco, Siqueiros y otros personajes empiezan a buscar una técnica diferente, algo que sea muy nacionalista. Varios de ellos, entre ellos Diego Rivera, se habían formado en la Academia de San Carlos con una escuela clásica que lo único que hacía era repetir modelos y repetir modelos y repetir modelos. Diego Rivera se había ido a Europa, había aprendido cubismo, había aprendido a hacer muchas cosas muy bien, pero quería una forma diferente de pintar. Y esta forma diferente se va a llamar muralismo. El muralismo mexicano después de 1925 es un boom y hace que la gente, el pueblo, pueda llegar a observar este tipo de obra magnífico sin tener que asistir a una galería o a un espacio cerrado y exclusivo. Por eso se van a plantear el diseñar y empezar a decorar edificios públicos, como cuáles, como el antiguo Colegio de San Ildefonso o también la Secretaría de Educación Pública. Cuando se fundó la Secretaría de Educación Pública en 1921, su secretario José Vasconcelos le otorgó un sentido integral. Junto a la construcción de escuelas, bibliotecas, la campaña alfabetizadora y las misiones culturales, Vasconcelos se valió de otros instrumentos que podían despertar el gusto de la población por el conocimiento: la pintura mural. El secretario de Educación entregó los muros de diversos edificios públicos a los artistas más importantes del momento: Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Roberto Montenegro y el Dr. Adl, entre otros. A través de la pintura mural, los artistas plasmaron la visión de un México hasta ese momento desconocido. Desarrollaron arte y educación, rescataron las raíces de la identidad nacional, recorrieron con sus pinceles toda la historia de México y reivindicaron en sus obras las demandas que habían dado origen a la Revolución Mexicana. La educación quedó impregnada con un sentido mexicanista. Las grandes obras murales permanecen hoy en día en los célebres edificios como la Iglesia de San Pedro y San Pablo, el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Palacio Nacional, la Casa de los Azulejos y en la propia Secretaría de Educación Pública. Años más tarde, en la década de 1960, otro importante secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, también dio un importante impulso al proyecto educativo a través de la Fundación de Museos. Los mexicanos pronto pudieron conocer su historia en distintos recintos como el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, la Galería de Historia conocida como el Caracol, el Museo Nacional del Virreinato que mostraba la grandeza del arte colonial en el viejo convento de Tepoztlán. Su obra quedó coronada con la creación del magnífico Museo Nacional de Antropología. Junto a las aulas y las bibliotecas, los muros y los museos fortalecieron el proyecto educativo para un México mejor. La Secretaría de Educación Pública, que se ubica en la calle de República de Brasil, esquina con Luis González Obregón, es uno de los edificios increíbles con respecto a los murales. Es un espacio que de verdad te atrapa. Es que originalmente este espacio era un convento y entonces se aprovecha el espacio que era el claustro y alrededor de él, de los patios, se empiezan a hacer murales. Es una belleza, es un sueño, es una forma de integrarse el muralista con el edificio impresionante. Te voy a contar algunos detalles. Cuando tú llegas, lo que ves en el primer patio se llama el patio del trabajo. Y el patio del trabajo representa diferentes muros en los que se van plasmando oficios de esa época, bueno, de 1925, ¿no? Y encuentras oficios bellísimos. Hay un espacio, al entrar ahí, en ese patio del trabajo, un cubo
en el que entra, se encuentra un elevador. Exactamente ese espacio está oscuro. Y entonces Diego Rivera lo que hace es aprovechar esa luz, esa poca luz, para plasmar un cenote de esos de Yucatán, donde la gente se va a bañar. Entonces utiliza y aprovecha al máximo esa penumbra, esa poca luz, y tú ves ahí como si la gente de verdad estuviera dentro de un cenote. No tiene que hacer nada, no tiene que iluminar nada, no tiene que crear nada, solo aprovecha los espacios. Eso es lo primero que ves en este patio del trabajo. Después pasas al segundo patio y ahí está el patio de las fiestas. También este es hermoso porque ahí se plasman muchas de las fiestas mexicanas tradicionales, como la del Día de Muertos, la Semana Santa, el Paseo de la Viga, entre otros. Después tienes que subir por una escalera y esa escalera también la decoraron. Diego Rivera quería plasmar el paisaje de nuestro México y entonces lo que hace es empezar a plasmar desde el nivel del mar, es decir, la planta baja, es como la zona más cálida. Empiezas a subir la escalera y ves toda la vegetación y el mar y los ríos y la selva y vas subiendo hasta que llegas al tercer nivel, donde ya es el altiplano central, la zona en la que habitamos nosotros. Además, se observa en la parte superior un momento en el que Diego Rivera está de espaldas y entonces él está ahí plasmando, y lo que quiere representar es que es parte del proyecto de decorar ese edificio. Él decía, los muralistas tienen que trabajar de la mano con los arquitectos y también observar cómo es el edificio. No vas a modificar el edificio para poner tu mural, tienes que adaptarte. Cuando subes, observas el patio, otro nivel que está dedicado a las grisallas. Y el remate, el último piso, es impresionante. Es un corrido, el corrido de la Revolución. Y el corrido de la Revolución es muy bonito porque ahí Diego Rivera plasma también a su esposa Frida Kahlo, que lleva unas armas en la mano. Entonces es muy interesante este espacio, esta Secretaría de Educación Pública, porque yo creo que sí plasma el corazón precisamente del muralismo de la postrevolución. Este espacio lamentablemente está cerrado para el público en general, hay que pedir un permiso especial, pero vale la pena porque es bellísimo. Es el edificio que tiene más de 3,000 metros cuadrados de murales. Inclusive tiene más murales que el mismo Palacio Nacional. Pues vamos a continuar caminando allá por el centro histórico de la Ciudad de México y vamos a llegar a otro de los espacios llenos de murales, al antiguo Colegio de San Ildefonso. Pero de este lugar vamos a hablar cuando regresemos. Estamos hablando de muralismo mexicano. Ciudad Viva. Recorridos llenos de anécdotas. Ciudad Viva.